Uno de los testimonios más grandes de la veracidad del cristianismo y del poder del cristianismo son historias de hombres, de personas que su conversión fue altamente improbable y grandemente inesperada. Hombres que cuando vinieron al Señor, la conversión de ellos fue altamente improbable y grandemente inesperada. Acabamos de terminar el libro de los Hechos y donde vimos la vida de Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, férreo perseguidor de la iglesia de Cristo, y se convierte en un amante de Cristo, un apóstol de Cristo, en el primer misionero del Señor. Otro ejemplo fue Agustín de Hipona. Él era un pagano en el siglo IV, que gastó la primera parte de su vida persiguiendo insaciablemente los placeres en este mundo. Y terminó siendo el obispo de la ciudad de Hipona y uno de los teólogos más preciados de toda la historia de la iglesia. John Newton, él fue un hombre del siglo XVIII y él se había hecho rico, había hecho un gran imperio vendiendo esclavos. Pero terminó siendo un pastor que abogaba por la abolición de la esclavitud y escribió el famoso himno con el cual comenzamos el servicio hoy, Sublime Gracia del Señor. C.S. Lewis fue un académico de la Universidad de Oxford y se burlaba del cristianismo como un profesor allí. Pero por la influencia de amigos terminó rendido a Cristo y escribió grandes obras cristianas, muchas obras cristianas, entre ellas quizá la más conocida, las Crónicas de Narnia. Otra conversión que fue altamente improbable y grandemente inesperada fue la de Santiago. Él era el medio hermano de nuestro Señor Jesús y terminó siendo el pastor principal, un gran líder de la iglesia de Jerusalén. Lo vimos varias veces en nuestra travesía a través del libro de los Hechos. Estas historias como estas, testimonios como estos y la vida de Santiago nos recuerda la gloriosa verdad que nadie está fuera del alcance de la gracia y de la misericordia del Señor. Que cuando el Señor quiere salvar a alguien, cuando el Señor se antoja de una alma, no hay nada que se pueda poner entre medio de eso. Como hemos estado aprendiendo los miércoles, estudiando la palabra acerca de las doctrinas de la gracia y hemos estado viendo estos últimos 2 miércoles, la gracia irresistible del Señor. Y nos recuerda también que si Santiago pasó de ser, como vamos a ver, pasó de ser un incrédulo, de un escéptico del Señor y se convirtió a un gran líder de la iglesia de Jerusalén, el Señor puede hacer con cada uno de nosotros lo que Él quiera para su gloria. Si nosotros rendimos nuestras vidas al Señor, como lo hizo Santiago, y se convirtió en un siervo de Cristo. El verso 1, el libro, Santiago lo abre diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él abre diciendo que él era siervo del Señor, pero su vida no comenzó ahí. La Biblia no comienza hablando acerca de Santiago, él siendo un siervo del Señor. Él no comenzó como un gran líder de la iglesia de Jerusalén. La Biblia primero nos presenta a Santiago como un medio hermano de Jesús. Algunos teólogos creen que después de Jesús él era el hermano mayor en la familia. Mateo 13, 55 al 56 nos dice
Cuando Jesús estaba predicando y las personas se sorprendían acerca de Jesús, que unas personas dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo? Otro nombre para Santiago. José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Teólogos han estimado que Jesús tenía, como Mateo describe aquí, por lo menos 4 hermanos y al menos 2 hermanas. Porque Mateo dice, no están todas sus hermanas con nosotros. Y los teólogos también estiman que, como se menciona primero a Santiago, Mateo primero menciona a Santiago, que él era, después de Jesús, el que seguía a Jesús en la familia. En nuestras Biblias en español, el libro se llama Santiago porque Jacobo es el nombre en griego, Jacobo, y en el latín vino a conocerse como Jagobo, y eso pasó al castellano y se abrevió a Iago, y por la influencia católica romana le pusieron Santo Iago, y por eso tenemos Santiago. Y a veces cuando usted lee la Biblia, a veces dice Jacobo, a veces dice Santiago, pero no está hablando de la misma persona. En el original es el mismo nombre, Jacobos. ¿Cómo habrá sido Santiago? ¿Cómo habrá sido para él criarse con Jesús, siendo hermano del Señor? Posiblemente las casas no eran muy grandes en aquel tiempo. Haber dormido con Jesús en el mismo cuarto cuando estaban creciendo juntos. Uno pensaría que los hermanos de Jesús serían los primeros en creer en el Señor. Crecieron con el Señor, pero no, la Biblia nos dice todo lo contrario. Cuando Jesús comenzó su ministerio, sus hermanos fueron los primeros en no creer en Él. En Marcos 3:21, Marcos nos relata que Jesús estaba ministrando, estaba compartiendo la palabra, estaba haciendo milagros, está en una casa llena de gente. Acababa de comenzar su ministerio. Y nos dice Marcos que su familia anda a ir a buscarlo porque creen que está loco, creen que está fuera de sí. No creían en él. Esta semana, el hermano Francisco en sus devocionales nos habló de Juan capítulo 7. Allí nos narra que sus hermanos, y otra vez, muy posiblemente Santiago siendo el mayor de ellos, posiblemente él fue el que dirigió la palabra en ese momento. Sus hermanos lo desprecian y le dicen en forma de burla que vaya y haga sus obras en público, que busque la fama, que busque mucha gente para hacer sus obras a manera de burla. Y Juan nos dice en el versículo 5 del capítulo 7, porque ni aun sus hermanos creían en él. Sus hermanos no creían en Jesús. Santiago no creía en el Señor. Y vemos que cuando Cristo muere en la cruz, en todos los relatos de los evangelios, sus hermanos no están ahí. Solo de su familia biológica solamente estaba su madre María. Y Jesús, teniendo hermanos en carne, tiene que encomendar el cuidado de su madre al apóstol Juan, que no era su hermano de sangre. Entonces la Biblia nos presenta que Santiago no era un fan de Jesús. No creía en el Señor. Pero todo cambia cuando Jesús resucita. Así como Jesús buscó a Pedro y lo restauró después de él resucitar, también, no tan solo fue tras Pedro, también fue tras Santiago, para que tuvieran un encuentro con el Señor. Esta vez no con su hermano de carne, que lo despreció durante su ministerio, sino con la gloria de Cristo resucitado. En 1 Corintios 15, Pablo está hablando de la veracidad de la resurrección a los corintios y ofrece como prueba de que Cristo resucitó a los corintios de todas las personas
que fueron testigos de la resurrección. Y una de las personas que se le aparece fue a Santiago, a Jacobo. 1 Corintios 15, versículos 5 al 7 dice, se apareció a Pedro y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y fue en ese momento que no pudo resistir la gracia del Señor. Y pasó de ser un no creyente a, como titula nuestro mensaje hoy, a ser un siervo de Cristo. Nació de nuevo, sus ojos fueron iluminados y vio la gloria del Señor. Cayó rendido a los pies del Señor. Ya no era simplemente su hermano de carne que se le apareció, era el Hijo de Dios encarnado, que había muerto, que había resucitado para el perdón de sus pecados y para que él tuviera vida eterna, aquí resplandeciente en toda su gloria. Y no pudo resistirse. Cayó rendido al Señor. De la misma manera que Saulo de Tarso no pudo resistirse cuando el Señor se le apareció de camino a Damasco. Cayó rendido al Señor. Luego de esto, como vimos recientemente en el libro de los Hechos, Santiago se convierte en uno de los líderes principales de la iglesia en Jerusalén. Desde el principio del libro de los Hechos, a los días de Cristo resucitar y el Señor ascender, Santiago ya aparece entre los creyentes. Capítulo 1, versículo 14 nos dice que él estaba entre los que estaban orando en el aposento alto, esperando al Espíritu Santo. En el capítulo 12, cuando Pedro es librado milagrosamente de la cárcel por medio del ángel, Pedro va a la casa donde están los hermanos reunidos y manda a dar un mensaje específicamente para Santiago, lo que significa que ya Santiago estaba como líder en la iglesia en Jerusalén. Y en el capítulo 15 lo vemos de manera clara. Cuando los apóstoles se reúnen para el concilio que determina que ya no hay diferencia entre judíos y gentiles porque Cristo ha hecho de ambos pueblos uno. Luego de Pedro tener la palabra en el concilio, Santiago es el segundo en hablar, mostrando que es uno de los líderes principales, quizás hasta el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. Y Pablo confirma esto en Gálatas capítulo 2, versículo 9, describiéndolo como él usa la palabra pilares, como uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén. Una conversión altamente improbable y grandemente inesperada. El testimonio de Santiago. Y Santiago pasa a ser un medio hermano de Jesús, que era un incrédulo del Señor, a uno que fue transformado por la gloria y por la gracia y por el poder del Señor. Y por eso él se describe a sí mismo en el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ya no es mi hermano, es mi Señor, es mi Dios y yo soy su siervo, se describe Santiago. Y nosotros, hermanos, ¿cómo nos describimos nosotros? Yo le pregunto a usted, ¿usted se ha encontrado con la gloria del Cristo resucitado como se encontró Santiago? ¿Usted ha pasado de ser un no creyente? ¿Usted ha pasado de ser uno que vive para sí mismo a ser un siervo del Señor? Ya no vivo para mí, sino yo hago su voluntad. Sino tal como Cristo buscó a Santiago, el Señor lo busca a usted y lo llama a usted hoy a rendir su vida al Señor, a venir a Cristo, a ya no vivir para sí, sino para su Creador y para su Señor que dio su vida por usted en la cruz del Calvario.
Venga Cristo, el Señor lo llama hoy a rendir su vida a Cristo como la rindió Santiago. Y así es que Santiago abre su libro, así es que Santiago escribe su libro como pastor de la iglesia en Jerusalén, siendo pastor de la iglesia allí en Jerusalén. Él escribe su carta. La segunda parte del versículo 1 nos da el propósito de Santiago al escribir su libro. Él dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Santiago, como el pastor principal allí de la iglesia en Jerusalén, no le está escribiendo literalmente a las 12 tribus de Israel, a las tribus judías. Le está escribiendo a la iglesia del Señor. Le está escribiendo a los que Pablo describe en sus cartas, en la carta, por ejemplo, Romanos, la carta de Gálatas, como judíos espirituales, Romanos capítulo 2. Los descendientes espirituales de Abraham por medio de la fe, Gálatas capítulo 3. El verdadero Israel del Señor, Gálatas capítulo 5. Aquellos que han puesto su fe en el Señor y por la fe son hijos de Dios, como nos dice Juan capítulo 1, versículo 12. Le está escribiendo a ellos, a los que son hijos de Dios espirituales del Señor dispersados. Y que se han dispersado debido a lo que vimos en Hechos capítulo 8. Por la persecución que se desata en Jerusalén. Después de la muerte de Esteban, por la persecución se habían esparcido. Estaban allí, Santiago los pastoreaba, los conocía, pero por la persecución tuvieron que huir. Y Santiago les escribe a ellos. Hechos capítulo 11, versículo 19 lo describe así. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y es a ellos, a esos creyentes del Señor, a esos israelitas espirituales que están esparcidos, dispersados, están en la dispersión. Y la imagen que él usa es bien interesante. Porque él dice, a los que están en la dispersión. Es una imagen histórica, es una imagen bíblica. Que hace referencia a cuando Israel fueron exiliados en Babilonia. Más de 800 años atrás. Y allá en Babilonia hicieron sus vidas. Eran judíos, pero ya no estaban en Jerusalén, sino en el exilio, viviendo como creyentes en el Señor, pero entre las naciones. Vemos en los ministerios, por ejemplo, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel. Daniel es un ejemplo de eso. Creyentes que estaban viviendo en las naciones. Jeremías y Ezequiel le escriben a la iglesia entre las naciones. Daniel, profeta del Señor, pero viviendo entre las naciones. Esa es la imagen que él está usando para referirse a la iglesia. Que por la providencia de Dios la iglesia estaba esparcida. Y eso, hermano, aplica a nosotros. Nosotros por la providencia del Señor estamos esparcidos en las naciones también. Somos sal y somos luz, como el Señor describe en el Sermón del Monte, pero esparcidos entre las naciones. Somos luz en la oscuridad del mundo. Para, como vimos en el libro de los Hechos, para testificar de Cristo. Para ser testigos del Señor. Brillando y dando testimonio del Señor. Pero en ese esparcir
de la iglesia del Señor en el mundo, ese es el plan, brillar, pero en el esparcir de la iglesia en el mundo hay un peligro y es el contaminarse con el mundo. Y ahí está el propósito de la carta de Santiago. Con su carta, él llama a la iglesia esparcida entre el mundo para hacer sal, para hacer luz. Él los llama a no contaminarse con el mundo. Los llama a ser fieles al Señor entre las naciones donde el Señor los ha llevado a dar testimonio de Él. Él los llama a no solamente ser creyentes de labios. Miren, capítulo 1, versículo 22. Dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. A ser creyente no solamente de labios, sino de corazón. También los llama a no solamente decir que tienen fe, sino a demostrar su fe por sus obras. Santiago capítulo 2, versículo 14, la próxima página. Él dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Él los está llamando a ser verdaderos creyentes, no solamente de boca, sino que lo demuestren, sean luz. El Señor los esparció entre las naciones para que sean luz, no se contaminen con la oscuridad. Y Él va a usar varias confrontaciones en todo el libro, confrontaciones fuertes y confrontaciones directas para llamarlos a esto. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 23, Él les va a decir, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Mira el versículo 26, si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Nos va a confrontar vez tras vez tras vez y nos va a confrontar a nosotros también. Miren el capítulo 2, miren el versículo 8. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Capítulo 3, miren el versículo 10. De la misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? Tengan cuidado de cómo hablan. Capítulo 4, versículo 3. Versículo 4, perdón. Oh almas adúlteras. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ustedes que están entre las naciones, cuidado, recuerden su identidad. Ustedes son siervos de Cristo, enviados a las naciones con un propósito de brillar, de ser luz. No se mezclen con la oscuridad de este mundo. Capítulo 5, versículo 1, versículo 2. Oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. No pongan su esperanza, su corazón, su mirada, su mente en las riquezas de este mundo. No hagan tesoros terrenales, sino tengan sus tesoros en el cielo. Hay 108 versos en el libro de Santiago.
Y 58 de esos versos son mandamientos. Mandamientos llamados a brillar, a ser sal, a ser luz. Recordar, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es un llamado directo a vivir como lo que son siervos de Jesucristo, lavados por su sangre y dispersados por el mundo con un propósito. No para jugar con el mundo, no para hacerse amigos del mundo, sino para ser sal, para ser luz, para dar testimonio. Otra cosa que implica esta imagen de los dispersados entre las naciones, usando esa imagen del Antiguo Testamento, él la está adoptando y usándola en su carta, es la esperanza de la restauración. Mientras Israel estaba en el exilio en el Antiguo Testamento, los profetas no solamente le profetizaron, tengan cuidado, no se mezclen con el mundo, los profetas hicieron eso, pero le profetizaron también que el Señor regresaría y que Dios los iba a restaurar a su tierra. Y los llamaba, a través de los profetas, los llamaba a tener un corazón que anhelaba eso, con su esperanza puesta en eso, en las promesas de Dios, en la restauración de lo que el Señor iba a hacer. Santiago le escribe a la iglesia exiliada y dispersada entre las naciones a no poner su esperanza en este mundo, no ponga su esperanza en los placeres, en las riquezas de este mundo, no pongan su esperanza en las posiciones, sino a tener su esperanza en Cristo, anclada allá en el cielo, en la restauración de todas las cosas. El Señor va a volver y cuando Él vuelva, Él va a hacer cielos nuevos, tierra nueva. Y ya no solamente va a ser un pedacito de tierra restaurado, sino Él va a renovar toda la tierra, que era el plan original de Dios. Pongan su esperanza en eso, no aquí, allá. Las promesas del Señor, en la promesa de la gloria venidera. Y por tanto, con nuestra esperanza puesta allá y no aquí, a vivir fieles al Señor, separados para el Señor, esperando y anhelando al Señor, comprometidos con nuestro Salvador, en integridad para el Salvador de nuestras vidas. A vivir como siervos de Cristo en la dispersión, donde nos ha enviado. Primera de Pedro es la próxima carta después de Santiago. En el capítulo 1, en el versículo 13, Santiago no dice esto, lo dice Pedro. Pero esto es lo que Santiago les está diciendo. Por tanto, preparen su entendimiento, capítulo 1, versículo 13 de Primera Pedro. Preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. No se emborrachen con este mundo, con las pasiones de este mundo. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente. La palabra clave ahí. Pongan su esperanza completamente, no la mitad, en las riquezas o en los deseos o en las pasiones o un pie aquí en este mundo y otro pie en el cielo. No, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. En eso pongan su esperanza, no en este mundo. Pongan su corazón completamente en el Señor, en sus promesas. Cuando Él vuelva, Él va a restaurar todas las cosas. Y finalmente estaremos a salvo y en casa y saciados y contentos para siempre, jamás en su gloria, completamente. Viviendo aquí, pero no siendo de aquí, con el corazón y con su mente completamente allá. Eso es lo que Santiago, con esta imagen de la dispersión, les está diciendo. Vivan como siervos del Señor. Los exiliados no solamente fueron ellos.
Los que escaparon allá en el capítulo 8 de Hechos por las persecuciones de Jerusalén, ellos no son los únicos exiliados, dispersados. Usted y yo también hemos sido dispersados y somos exiliados del Señor. Nosotros también somos siervos de Cristo. Amén. Somos judíos espirituales, descendientes de Abraham por medio de la fe. Somos el pueblo de Dios, el Israel de Dios por medio de la fe. Nosotros también estamos viviendo como exiliados en medio de este mundo. Y así como Santiago escribió su carta para animar a los creyentes dispersos, también el Señor nos da el mismo mensaje a nosotros. Y a través de esta serie y estos mensajes, el Señor nos va a confrontar con lo mismo a nosotros. Nos va a llamar a recordar quiénes somos. Somos siervos de Jesucristo. Amén. Nos va a llamar a vivir como lo que somos, como siervos del Señor, no solamente diciéndolo con nuestra boca, sino viviéndolo. Separados para Él, comprometidos con Él, viviendo de manera íntegra delante de Él. El peligro que enfrentaban ellos, como dispersados en el mundo, es el mismo peligro que enfrentamos nosotros como dispersados todavía en el mundo. Aquí en esta ciudad de Colorado Springs. El mundo quiere nuestro corazón, hermanos. El mundo desespera y pelea por nuestro corazón. Satanás y las tinieblas, insaciables por nuestro corazón. Y tenemos que dar la pelea. Tenemos que revestirnos de toda la armadura de Dios y decir, no, porque soy un siervo de Jesucristo, del que me amó y dio su vida por mí. Tenemos que dar la batalla espiritual. No pongamos nuestra esperanza en lo que se ve. En los tesoros terrenales se van a corromper. Se van a podrir. Se van a arruinar. No pongamos la esperanza en lo temporero. Santiago nos recuerda, nos reta a nosotros que nuestra esperanza tiene que estar puesta en el invisible, en el cielo, en lo eterno, en lo que realmente sacia, en lo que realmente llena, en lo que realmente nos da propósito, para lo que fuimos creados. Nuestra esperanza, hermanos, no puede estar puesta en una vida cómoda. No. Nuestra esperanza no puede estar puesta en el dinero, en tener una cuenta de banco más grande, en seguridad del trabajo, en seguridad del retiro. No puede estar puesta en la salud perfecta. No puede estar puesta en un día a día sin problemas, en una familia que no haya conflictos. Ahí no está nuestra esperanza. Ahí no está nuestra paz, ahí no está nuestra tranquilidad. Nuestra esperanza está puesta en el cielo, en el Salvador que derramó su vida por nosotros. Y por tanto podemos decir, como Pablo, ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Quién? ¿Quién me condenará? Nada, nadie. Eso no cambia, hermanos. Por eso es que la palabra se refiere a Cristo como la roca. Él es la roca firme. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en su regreso, en la promesa de que Él hará todas las cosas nuevas y perfectas.
Y mientras ese día llegue, nuestra esperanza tiene que estar completamente puesta en esa gracia. No la mitad aquí, la mitad allá, no solamente en el Señor los domingos, sino completamente en su gracia. Vivir como siervos de Cristo. Mientras ese día llega, somos llamados a vivir como siervos del Señor en la dispersión. Pregúntese usted, hermano, ¿usted está viviendo como un exiliado? ¿Usted está viviendo como un siervo del Señor en la dispersión? ¿Usted está mostrando con su vida que usted no le pertenece a este mundo? Estamos andando en nuestro día a día. Nuestras obras reflejan nuestra fe. En nuestro día a día estamos andando, estamos pensando, estamos sintiendo, estamos haciendo, estamos planificando, estamos tomando decisiones momento a momento como siervos de Cristo. Ese es el reto que Santiago nos hace hoy. Ese es el reto que esta serie nos va a hacer en los meses siguientes. Pidámosle al Señor que mientras caminamos por esta tierra, no nos olvidemos de quiénes somos. Somos siervos de Jesucristo. Que no pongamos nuestra mirada aquí, que no echemos raíces aquí. Sí, vivimos aquí, pero no somos de aquí. Como Jesucristo oró al Padre en Juan 17. Que vivamos con los ojos puestos en lo eterno. Y mi oración es que esta serie nos despierte, nos sacuda, nos limpie, nos avive, nos podamos examinar de todas esas cosas. Que podamos vivir una fe real, una fe comprometida, no solamente una fe cuando estamos aquí, sino íntegra en toda nuestra vida. Cuando alguien nos está observando y cuando no nos están observando. Una fe que honra a aquel que dio su vida por nosotros. Una fe que honra al Señor en medio de la dispersión donde el Señor nos ha enviado.